Hola, doctor. Ya. Entonces, en las anemias drepanocíticas va a existir también priapismo, por el mismo hecho de síndrome vasoclusiva. Los hematíes drepanocíticos con hemoglobina S, la forma falciforme o de media luna, si quieren llamarlo, estas, al pasar por pequeños vasos, van provocando obstrucción, uno tras otro se van acumulando y van obstruyendo. Entonces, el priapismo ocurre lo mismo. En el momento de erección, acumulación de sangre, ¿no?, de los órganos genitales del hombre, lo cual no va a poder circular fácilmente, entonces va a llevar a ese priapismo. Unos van a ser agudos, recurrentes, otros agudos prolongados y otros van a ser crónicos. En el priapismo crónico, las erecciones dolorosas son repetitivas, pero reversibles, y el paciente las sufre generalmente al despertar por la mañana. Algunos reportan buena respuesta al uso de diazepam y otros refieren utilizar regímenes de transfusiones para mantener bajo porcentaje de hemoglobina S. Úlceras en las piernas casi siempre aparecen después de 15 años de edad y su frecuencia es variable. Se localiza más en regiones laterales o maleolares de miembros inferiores. Son únicas o múltiples. Algunas cicatrizan rápido, pero otros se mantienen por años y son de difícil tratamiento. Estas úlceras llegan a ser muy dolorosas y se acompañan a menudo de celulitis reactivas. Como ya se apuntó, son muy difíciles de curar las úlceras de los maleolas. Por tanto, el tratamiento más efectivo es el mantenimiento de zonas maleolares limpias y evitar los traumatismos y uso de medias, apretas y de zapatos apretos que pueden dañar. Cuando ya aparece la úlcera, se debe tratar rápidamente y tomar muestra para cultivo. Medida más efectiva es el reposo con elevación de piernas. Por supuesto, la cura local de soluciones asépticas débiles, antibióticos, las vendas húmedas han dado buenos resultados. Alteración del sistema nervioso central. Crisis vasoclusiva del sistema nervioso central es una complicación más grave de las anemias drepanocíticas. Se debe a la estenosa oclusión de la carótida interna o de las arterias cerebrales. Es común que estén afectados los segmentos distales intracraneales de la arteria carótida interna o próxima a arterias cerebrales medias. Lesiones aparentes van progresando por meses o años antes que se produzcan los síntomas cerebrales. Los síntomas que pueden llevar aparecen hemiplegias, convulsiones, alteraciones visuales, coma, además parálisis de pares craneales, signos meningios, trastornos de conducta. Todo esto por síndrome vasoclusivo. Las lesiones estenóticas se muestran por angiografía cerebral o por resonancia magnética. Doppler intracraneal, método de elección es la Doppler, ya que es segura, no invasiva, de bajo costo y bien tolerada. Las estenosis severas están asociadas a una velocidad de flujo 2 o 3 veces por encima de lo normal. Tratamiento debe instaurarse rápido y, si es posible, en una unidad de cuidados intensivos. Las convulsiones tratar con anticonvulsivantes. Se debe realizar sanguínea transfusión para disminuir a las hemoglobinas S por debajo de 30%. Posteriormente se establecerá el programa de hipertransfusión que la mantenga así, sin exceder la concentración de hemoglobina 120 gramos por litro. Manifestaciones renales. Lo mismo, síndrome vasoclusivo. Hay áreas de circulación que, dadas sus características, facilitan la falciformación, y una de ellas es la médula renal. Las manifestaciones más frecuentes son la hipostenuria y la hematuria. La hipostenuria trae como consecuencia una poliuria, lo que hace al paciente susceptible a la deshidratación, que es una causa precipitante de síndrome vasoclusivo. La hematuria afecta al riñón izquierdo en 80% de los casos. Se trata de hidratación parenteral, ácido xilón aminocaproico. Si no mejora, debe realizarse un sanguíneo transfusiones. Manifestaciones oculares. La afectación de la red vascular superficial conjuntiva vulvar es frecuente en la anemia drepanocítica. Las lesiones oclusivas anteriores de la retina llevan en algunos casos a la formación de microaneurisma en la neovascularización y llamadas retinopatía drepanocíticas.
Síndrome mano-pie se ve en niños menores de 5 años en los que se produce un aumento de volumen doloroso del dorso de las manos y de los pies o de ambos, se acompaña de fiebre y estabilidad y dura de 1 a 2 semanas. A inicio del estudio de reloj es negativo, pero si se prolonga por más de 1 semana aparecen las lesiones, distorsión del patrón clavicular, osteólisis y reacciones periósticas. Por lo general el cuadrante cede espontáneamente, el cuadro cede espontáneamente y las manifestaciones anteriores desaparecen, pero si se repite puede llevar a acortamiento de los dedos. Secuestro esplénico, ya mencionamos que al entrar al existir el síndrome vasoclusivo permanente, entonces ciertas áreas del vaso van a entrar isquemia, necrosis y al cicatrizar se va destruyéndose y a lo largo va a llevar al autosecuestro. Exámenes complementarios, el hemograma en anemia drepanocítica, como en toda anemia, hemoglobina y hematocrito están bajos. Sangre periférica muestra hipocromía, anisocitosis, células de la diana, policromatofilia y drepanocitosis. Más frecuente presencia de normoblastos, así como de una discreta leucostosis. Reticulocitos se encuentran elevados, estercobilinógeno fetal ha aumentado, bilisubinas ha aumentado a expensas de la indirecta. Eritrosedimentación estará retratada ya que la forma de eritrocito impide la formación de pilas de moneda. Prueba de Hutz es positiva. Debe recordarse que también lo es en heterocigotos y que por lo tanto la positividad de esta prueba no hace el diagnóstico de anemia drepanocíticas. T-solubilidad de hemoglobina es positiva, hemoglobina fetal puede estar aumentada. En medulograma se encuentra hiperplasia normoplástica del sistema eritropoyético, al igual que toda anemia hemolíticas. La electroforesis de la hemoglobina es el examen complementario fundamental. Mostrará la típica movilidad de la hemoglobina S. Radiografía de óseo, con frecuencia detectan alteraciones óseas de tipo cráneo de aspecto en cepillo, vértebras osteoporóticas y bicóncavas, necrosis séptica de la cabeza del fémur. Aséptica. El tratamiento, existe un programa nacional para la prevención de hemoglobinopatías. Si se efectúa electroforesis de la hemoglobina en toda embarazada, en caso necesario al esposo más. Para diagnosticar a la pareja de alto riesgo, si alguno de ellos presenta, ¿no? Cuando el feto está afectado, se le sugiere la interrupción del embarazo. Se pretende con este programa erradicar en algunos años la anemia drepanocítica. En regiones donde hay una alta incidencia del gen S, debe haber una consulta especializada para atender a estos enfermos. Hay que explicar al paciente y a su familiar los principales caracteres de la enfermedad, así como la importancia del régimen higiénico dietético adecuadamente en la ingestión abundante de líquido para evitar la deshidratación. Se recomienda evitar frío, utilización de medias apretadas, los calzados bajos para prevenir la aparición de úlceras malleolares. No debe tener una ocupación en la cual sufre tensión física, ni emocionales, ni realizar trabajos nocturnos. No está contraindicado el ejercicio físico moderado. Con un seguimiento adecuado, muchos de estos enfermos llegan y sobrepasan la 5ª década. En ellos debe ser atendida en consulta con una periodicidad de 1 a 3 meses, en dependencia del cuadro clínico, dependiendo del cuadro clínico. Se les administra ácido fólico durante el desarrollo, se establece una estrecha relación con otras especialidades de ortopedia o oftalmología y se les debe impartir consejo genético a las mujeres al advertirse el periodo que gocen en el embarazo. Tratamiento de la crisis vasoclusiva. La medida más importante es la hidratación y alivio del dolor. En las crisis ligeras, moderadas, se tratan en el hogar del enfermo con reposo, analgésico y hidratación oral. En caso de crisis severas, el paciente debe acudir a un departamento de urgencias donde se iniciará rápidamente hidratación parenteral y se le administrará al menos 3 a 4 litros por día, ¿no? Aunque por supuesto la cantidad depende
de su estado y del cuadro clínico. Para dolor utilizar analgésico, dipirona, AINES. Debe variar el uso de morfina o de codeína. No se recomienda meperidina, ya que uno de sus metabolitos, menor meperidina, a veces causa convulsiones. Si a pesar del tratamiento de la crisis se prolonga, hay que pensar en sanguíneo transfusión. El sanguíneo transfusión es cuando se saca la sangre y se pone sangre de un paciente que es normal, de una persona que es normal. Se saca la sangre con esa característica de hemoglobina S que tiene, ¿no? Entonces, y se le va poniendo sangre de otro paciente que no tiene esta enfermedad. Es dudoso la utilidad de metilprednisolona, ha tenido buenos resultados en algunos enfermos. Uso de la transfusión. Hay quienes consideran a la transfusión como parte integral del tratamiento, ya que aumenta la capacidad de oxígeno en los tejidos y al mismo tiempo baja la fracción de eritrocitos que contienen la hemoglobina S. Sin embargo, es mejor que esta se administre cuando sea necesario. En crisis aplástica, secuestro, anemias severas, produzca angina, insuficiencias renales, crisis vasoclusiva, sistema nervioso central, etc. Hay que recordar que una transfusión no es exenta de peligro, pues transmite enfermedad infecciosa, aumenta la viscosidad de sangre y por ende el peligro de una crisis vasoclusiva. Sobrecarga el corazón por aumento del volumen sanguíneo y tiene el peligro de aloinmunización que complica el uso de sangre, quizás cuando esta sea más necesaria. Anemia drepanocítica. El sanguíneo transfusión en el tratamiento está indicado cuando es necesario disminuir rápidamente por porcentaje de hemoglobina S, hasta menos de 30%, ¿no? Crisis hepática grave, en crisis vasoclusiva del sistema nervioso, síndrome torácico agudo, en priapismo, etc. Otro tratamiento han sido muchos los intentos de inhibir y revertir los procesos de falsiformación y sus consecuencias de vasoclusión. Con este fin se han utilizado anticoagulantes, alcalinizantes, inhibidores de polimerización de hemoglobina, como la urea. Numerosos trabajos han aparecido en la literatura médica reportando el uso de hidroxiurea. En estos enfermos, los resultados han sido buenos, con disminución de crisis vasoclusiva, en el síndrome torácico agudo y en la necesidad de transfusión. Sin embargo, no hubo reducción de mortalidad ni en crisis vasoclusiva del sistema nervioso central. Hay muchas variables después de los pacientes dicho medicamento de hidroxiurea, así como la elevación de hemoglobina fetal. La dosis empleada ha sido muy variable. Se puede administrar hidroxiurea de 15 miligramos kilogramo día y luego aumentar 5 miligramos kilogramo día a menos que se detecte una depresión medular. Hay quienes utilizan dosis mayores. El trasplante de médula ósea se ha realizado en casos escogidos con cuadros clínicos muy graves. Otra hemoglobinopatía, aparte de la hemoglobina S, de la drepanocitosis, está la hemoglobina C, enfermedad por hemoglobina C, donde aquí va a existir el ácido glutámico, la lisina va a reemplazar. En cambio, en la drepanocitosis habían mencionado de que la valina reemplazaba el ácido glutámico. Esta es la lisina, reemplaza el ácido glutámico. El heterocigoto C es asintomático, homocigoto CC cursa con una hemólisis de carácter leve, anemia moderada y una ictericia leve. Por lo común tienen esplenomegalia. La hemólisis probablemente se deba a una crisis espontánea de hemoglobina C que convierte el eritrocito en una célula rígida, facilita su atrapamiento y destrucción por el vaso. La hemoglobina C tiende a depositarse en el centro de los hematíes,
por lo cual le confiere la forma de diana tan fuerte en una hemoglobinopatía. El cuadro clínico es generalmente más moderado que en la anemia drepanocítica. Sin embargo, algunos pacientes son muy sintomáticos y se han reportado que el síndrome torácico agudo y las alteraciones oculares son más severas que la anemia drepanocítica. El diagnóstico se realiza por electroforesis de hemoglobina. En la lámina de la sangre periférica se observan drepanocitos. Tanto la sigla hemoglobina como hematocrito están bajos, pero no tanto como en la anemia drepanocítica. El control de triclocitos está elevado. Las talasemias. Las talasemias constituyen otro grupo heterogéneo de anemias congénitas caracterizada por disminución o ausencia de una o más cadenas globínicas en las hemoglobinas. Por tanto, las talasemias toman el nombre de la cadena cuya síntesis esté afectada. Talasemias alfa, beta, delta, gamma, beta y delta, gamma, delta y beta. De todo ese tipo de las talasemias, dos son más frecuentes, la talasemia alfa y la talasemia beta. Talasemia alfa es el control de la cadena alfa, interviene en 4 genes, genotipo, alfa, alfa y alfa, alfa. La delección o la falta de un solo gen de este genotipo se conocía antes como alfa talasemia 2. La falta de 2 genes, hablamos de alfa talasemia 1. Puede haber hipocromía microcítica, talasemia, hipocrómica y microcítica. Hay una ausencia completa de producción de la cadena alfa, cromosoma afectada. La hemoglobina A2 y la fetal son normales. También existe delección de un solo gen en ambos cromosomas. Si hay un solo gen funcional, se produce el genotipo hemoglobina H, denominada. En este caso, el nacimiento se encuentra 20% de hemoglobina elevada. De hemoglobina H, 5 a 10% la mayor movilidad electroforética de la hemoglobina A. Esta enfermedad se caracteriza por esplenomegalia, anemia de ligera a moderada, que generalmente se presenta en la niñez y en frotis con hematíes microcítica e hipocrómica. Cuando hay delección de los genes, se produce un fenotipo ausente, lo cual trae como consecuencia muerte en el útero o a pocas horas de nacimiento, hidrópico fetal. El otro tipo de las talasemias son talasemias beta. Es resultado nacientes defectuoso de las cadenas beta. El estado heterocigoto se denomina talasemia menor y hay también talasemia mayor o anemia de cobre. Las talasemias beta hay un exceso relativo de producción de cadenas alfa. Esta última tiene la solubilidad disminuida, lo que lleva a la formación, inclusión de los precursores eritroides que provocan destrucción de los macrófagos. Es decir, en las talasemias beta habrá una lisis eritroide intramedular y al mismo tiempo una disminución de la vida media de las hematías que pasan a la circulación, hemólisis. El talasemia mayor o heterocigoto es el estado heterocigoto de los pacientes que heredan un gen que dan por resultado la producción normal de cadenas beta y el gen talasemia beta. Cuadro clínico, paciente tiene manifestaciones clínicas, muchos asintomáticos, o puede haber también la triada, anemia, esplenomegalia y un ligero ictericia. Este tipo de las anemia talasemia menor, diagnóstico es la hemoglobina H2 elevada, aclara el diagnóstico. Hemoglobina A2 elevada, ya que está formada de 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta. Exámenes complementarios en la sangre periférica se observan microcitos, hipocromía. El diagnóstico se confirma con hallazgos del aumento de hemoglobina A2 por encima de 3.5, lo normal está 2.5. Hemoglobina A2, 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta, ¿no? Entonces, en estas talasemias, beta-talasemias llamados, estamos hablando, las beta-talasemias, ¿no? Lo que va a haber, aumento de la hemoglobina A2.
El tratamiento no requiere tratamiento, aunque debe darse consejo genético, administrar ácido fólico durante el embarazo. Talasemia mayor, homocigoto, disminución o ausencia de síntesis de ambas cadenas beta. Trae como consecuencia un exceso de cadena alfa insoluble. Estas últimas se precipitan y forman llamados cuerpos de Fesas que lesionan la membrana celular y producen list de las células eritropoyéticas de la médula y en la sangre periférica. Cuadro clínico, anemia, vómito, diarrea, aparecen después de 3 meses de edad. Presentan retraso de crecimiento y el desarrollo sexual. El hueso en la cara, cráneo en las manos se engrosa, aspecto mongoloide. El estudio radiológico, radiografía ósea, bóveda en cráneo, tiene aspecto de presión punto, cráneo en cepillo. Los huesos largos, hay ensanchamiento de la médula y afinamiento de la corteza. El examen físico, además de la palidez, hay hepatomegalia, esplenomegalia. Habrá trastornos cardíacos, así insuficiencia cardíaca, diabetes, mellitus, hipotiroidismo, en hígado, cirrosis en la piel, coloración bronceada. En exámenes complementarias, la hemoglobina bajo, hipocromía, células en diano, poiquilocitosis y como en toda anemia hemolítica severa se encuentran normoblastos, policromatofilia, bilirrubina no conjugada, hierro sérico aumentado y en la médula hay una hiperplasia del sistema eritropoyético. Tratamiento, transfusión cada 3 o 4 debe comenzar en el primer año de vida. Hay que iniciar precozmente el tratamiento de sobrecarga de hierro. Las inyecciones subcutáneas de desfuezosamina reducen de forma dramática la morbilidad y la mortalidad causada por la hemocromatosis que ocasionan las transfusiones. El trasplante de médula ósea ha tomado fuerza en la actualidad ya que ofrece una esperanza de cura, pero la morbilidad y mortalidad asociada a este proceder son factores importantes en la decisión, aunque trabajos recientes muestran excelentes resultados. Por último, las talasemias beta y delta. Este tipo de talasemia existe una síntesis defectuosa de la cadena beta y la cadena delta. Los heterocigotos presentan anemia ligera o son asintomáticos. La forma homocigota es conocida como F-talasemia y un cuadro clínico menos severo que la talasemia mayor. Persistencia hereditaria de hemoglobina fetal. En este trastorno se siguen sintetizando cadenas gamma durante toda la vida. Porcentaje de hemoglobina fetal en un heterocigota se encuentra 15 a 35% y en el homocigoto es de 100%. Tanto heterocigoto como homocigoto son clínicamente asintomáticos en las talasemias beta. Bueno, hasta aquí vamos a quedar entonces el día. Nos vemos el día lunes. Si sigue el paro, seguimos con clase por Zoom. Recordings.